Bueno, me vais a permitir que las palabras que os comparta también sean palabras en las que os comparto un poco cosas que me han llevado a recordar el seminario y a meditar, ¿no? lo que es el don que tenemos en esta casa. Voy a decir que me he acordado, pues todavía iba a decir en verano, pero recientemente me he acordado mucho de esta casa con motivo del Congreso Eucarístico Internacional, que fue en Quito. ¿Y por qué me acordé de esta casa? Bueno, pues me acordé de esta casa porque allí me llevé la sorpresa de que en la ciudad de Quito, allí en un alto, que se le llama el Panecillo, preside aquella gran ciudad, preside una imagen grande de 14, 15 metros, de lo que yo en un primer momento pensé que era San Miguel. San Miguel estaba allí sujetando al demonio con sus alas, y me dijeron que no San Miguel, que es la Virgen María. Y yo, ¿cómo la Virgen María? ¿Con alas? Y dice, sí, es que es la Virgen alada, porque usted no ha leído el capítulo 12 del Apocalipsis. Y en efecto, allí descubrí que en el capítulo 12 del Apocalipsis está allí una imagen en la que a María le dan 2 alas para huir al desierto en ese enfrentamiento con el dragón. Y dije, fíjate tú. Y entonces, en efecto, es la imagen de María, la Inmaculada, con la corona de 12 estrellas, la luna bajo sus pies, pero con una cadena sujetando al dragón y con 2 alas. O sea, era una conjunción de la imagen de San Miguel, bueno, que no era San Miguel, pero para mí obviamente era como ver en aquella imagen estas 2 imágenes del seminario. Yo me transporté allí al seminario y dije, fíjate tú, allí tenemos a San Miguel y a la Inmaculada, y aquí los tienen casi unificados en esta imagen, que por otra parte pues tiene esa base bíblica pues muy curiosa, ¿no?, en la que no nos hemos percatado. Y me parece a mí que en Europa no creo que exista otra imagen de María con las alas, ¿no? Bueno, me llamó la atención y posteriormente lo he reflexionado, ¿no?, en esos momentos que tenemos de oración, y he pensado que esas 2 imágenes, la de San Miguel y la de María, conjugan maravillosamente, las 2 conjugan esa grandeza de Dios y esa ternura y cercanía de Dios. Son como los dos aspectos, ¿no?, la trascendencia y la inmanencia. San Miguel está recordándonos siempre la grandeza de Dios. ¿Quién como Dios? Es una invitación a que nos admiremos de la grandeza de Dios, a que no nos acostumbremos a ella, ¿no? En la liturgia, como muchas veces decimos, oh Dios infinito, oh Dios todopoderoso, y lo decimos casi como una frase hecha. Y San Miguel quiere que nos eduquemos en la admiración de la inmensa grandeza de Dios. A veces, cuando nos explican la inmensidad del universo, cuando nos explican que en el mundo puede haber unas 200.000 millones de galaxias y que en cada galaxia puede haber un promedio de 100.000 millones de estrellas, dice uno, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué desproporción tan grande, ¿no? ¿Pero qué inmensidad? ¿Pero cómo se le ocurrió a Dios hacer un universo tan desproporcionadamente grande? Tal vez, con bastante probabilidad, para que estemos nosotros aquí meramente en este planeta, la única vida inteligente, los únicos interlocutores de Dios en la creación. ¿Cómo hizo Dios un universo tan inmensamente grande? Pues acaso sea para que nos percatemos de su grandeza, de su poder. La grandeza del universo quizás sea un guiño, un signo de esa inmensidad de Dios que estamos llamados a contemplar. Por eso el quién como Dios de San Miguel tiene que resonar en nosotros. Tenemos que ser admiradores contemplativos, ¿no?, de la inmensidad de Dios. Pero lo impresionante es que al mismo tiempo María, que vive en la presencia de Dios, ella es testigo cómo la inmensidad de Dios cabe en su seno, cabe en su vientre.
el hacedor del mundo cabe en ella. El Hijo de Dios se hizo embrión y habitó en el seno de María. Entonces vemos en Miguel y en María, en esa conjunción de ambos, la inmensidad de Dios y su ternura y su cercanía y su pequeñez. Entonces yo os invito, queridos seminaristas, ¿no?, que cada vez que estéis en esta capilla y tenéis ante vuestros ojos, ¿no?, a San Miguel y bien cerca a nuestra Madre, que os admiréis de la grandeza de Dios y al mismo tiempo de su ternura, de su cercanía hacia nosotros. Me vais a permitir que en este año os encomiende especialmente pues, algo, ¿no?, que lo he hecho esta mañana en Radio María, en Sexto Continente, lo he hecho esta mañana y me atrevo a encomendarlo a vosotros de una manera especial. Mañana comenzamos el mes de octubre y yo creo que sería importantísimo que tomemos como cosa nuestra especialmente el rezo del Santo Rosario y que renovemos nuestra devoción al Santo Rosario, que lo redescubramos, que veamos en él pues un instrumento a través del cual Dios nos cuida, nos preserva, nos da el don de la perseverancia, de la constancia. Mirad, es interesante asomarnos a cuál fue el contexto en el que el Señor encomendó a Santo Domingo el rezo del Santo Rosario. Allá por el año 1212. Resulta que la gran crisis a la que Santo Domingo tenía que hacer frente en esa predicación de la fe católica frente a las herejías era principalmente la herejía albigense, que había arrasado Francia entre el año 1100 y 1200. Herejía albigense que se caracterizaba por ser absolutamente dualista, por tener un desprecio del cuerpo, del cual el hombre tenía que desprenderse hasta el punto de que en Francia en lo que ahora es la Francia, lo que llamamos Francia, nos habían producido muchos, en nombre de esa herejía albigense, muchos suicidios queriendo desprenderse del cuerpo. Parece mentira, ¿verdad? Suicidios queriendo desprenderse del cuerpo en nombre de esa herejía albigense. Y yo pensaba para mí, fíjate tú, si estamos en este momento también en una crisis antropológica en la que no sabemos qué hacer con el cuerpo, o lo endiosamos o lo despreciamos. Qué crisis antropológica tan grande, cuantísimas personas, cuantísimos jóvenes y adolescentes autolesionándose, no sabiendo si al cuerpo le endiosamos o si nos acomplejamos y nos despreciamos, ¿no? Y si a Santo Domingo el Señor le entregó el Santo Rosario como respuesta a aquella crisis, creo que también a nosotros en nuestro tiempo nos lo encomienda especialmente. A mí me llama la atención cada vez que vamos al cenáculo, verles a los chicos en el cenáculo rezar el Santo Rosario. Te impresiona verles allí, además rezando 3 partes del Rosario todos los días. Porque parece que en ese deseo de sanación que el corazón inmaculado de María quiere tener en este mundo, en ese deseo de sanación, nos entrega el rosario como un instrumento para que, por una parte, nos centremos, ¿no?, estemos un poco como calmando nuestros pensamientos centrados, como dicen popularmente los jóvenes, no te rayes la cabeza. A ver, ponte en presencia de Dios, ponte en su presencia, no te rayes. Ese rayarse que se dice popularmente, pues es la mente distraída, la mente difusa, el estar siendo objeto de todo tipo de pensamientos destructivos, los famosos logismoi, de los cuales hablan los santos padres, ¿no? Pensamientos que nos destruyen. No te rayes. Sírvete del rosario, ponte en presencia de Dios y sé constante, sé perseverante. Sábete que esta es una batalla que requiere la perseverancia, que requiere la paciencia. Dios tiene paciencia contigo. Dios te ama como eres
y tiene un designio de santificarte. Ten paciencia, sé perseverante, coge el rosario, no te sueltes de él. El rezo del Santo Rosario es educador de la santa paciencia y de la perseverancia, que creo que es lo que el mundo necesita, ¿no? Pues para recibir la salvación que Cristo viene a traerle. Por ello, queridos hermanos, me atrevo a deciros, cuidemos especialmente el Santo Rosario en este mes de octubre y hagamos de él ese signo, ese instrumento con el que Dios también quiere venir a sanar las heridas de nuestro tiempo. Que la Virgen, nuestra Madre, la Inmaculada, que San Miguel nos ayuden a vivir en presencia de Dios y desde la presencia de Dios discernir, desenmascarando al tentador. Solamente en presencia de Dios se le puede desenmascarar al tentador, sus argucias, sus estrategias, todo aquello que está sembrando en nosotros tristeza, desesperanza. En presencia de Dios se desenmascara al tentador. A María, nuestra Madre, la cual vive en la presencia de Dios, y a San Miguel y a los santos arcángeles y ángeles de Dios, les pedimos esta gracia de que bajo la luz del Espíritu Santo seamos capaces de desenmascarar toda tentación en nuestra vida.